noches y vamos a esperar unos minutillos más mientras más personas se van conectando. Buenas noches a los que se van conectando, sean bienvenidos una vez más y estamos esperando y a que más personas se conecten para que podamos compartir una palabra. Y buenas noches a todos los que se van conectando. Hola, buenas noches. Yo creo que vamos a esperar un minuto más y iniciamos orando, ¿vale? Buenas noches a todos los que se están conectando. Amén. Entonces, vamos a iniciar orando. Entonces, los invitamos allí donde se encuentran a que cierren sus ojos y bueno. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos como familia para encontrarnos una vez más contigo, para aprender de tu palabra, para aprender acerca de lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por tu Espíritu Santo, porque sabemos y creemos en nuestro corazón que Él es el que trae revelación de tu palabra. Creemos, Señor, que nuestros sentidos espirituales son abiertos en este momento para que seas tú allí hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de las personas que se conectan en este tiempo. Gracias por las personas que van a escuchar también este mensaje, porque sabemos que así como retumba tu palabra en nuestras vidas, también llegará este mensaje a cada una de esas personas, Señor. Gracias por los corazones de cada una de estas personas. Gracias, Señor, porque tú los conoces mejor que nosotros, sabes lo que hay en sus corazones y te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor. Solo hay palabras de agradecimiento en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tienes todo bajo control. Gracias porque estás con cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor eterno, Señor, que es expresado a nosotros cada día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos revela tu corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva más profundo a conocerte, a ti, Papá, a ti, Jesucristo. Gracias, gracias, Padre. Solo podemos decirte gracias, gracias, Señor. En este tiempo, muchas, muchas gracias, Señor. Nos rendimos, Señor, rendimos todo lo que somos, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Y te pedimos que seas tú, que seas solo tú, que seas tú direccionando, que sean tus palabras, que sea todo a través de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y hola, buenas noches a todos los que se han ido conectando, sean bienvenidos. Vamos a recordar antes de iniciar lo que hemos venido aprendiendo durante esta semana. Estamos trabajando el tema de viajando al corazón de Dios y qué bendición ha sido para nuestras vidas y espero para todos nosotros. Espero que también haya podido ser de bendición para sus vidas este tema de viajando al corazón de Dios. Vamos a recordar así algunos de los temas que hemos visto en esta semana. Veíamos 3 puntos. Veíamos el primer punto, que es el valor subjetivo de la oración. Veíamos un segundo punto donde veíamos el valor objetivo de la oración. Y el día de ayer estuvimos viendo acerca del modelo de la oración. Vemos cómo Jesús nos enseñaba a orar conforme al Padre Nuestro. Vimos el Padre Nuestro, vemos toda la riqueza que hay en ese Padre Nuestro. Para si alguno se perdió de pronto la transmisión de ayer, los invitamos a retomar, a recuperar esa riqueza que encontramos el día de ayer estudiando este verso. Amén. Para el día de hoy vamos a enfocarnos, y no sé si tuvieron una oportunidad de leer el título, vamos a ver orando de manera eficaz.
Y creo que vamos a tomar un poquito de esa parte de lo que veíamos ayer del Padre Nuestro. Recordábamos que se dividió como en dos partes. La primera era todo enfocado acerca de Dios y lo segundo vimos acerca de nuestras necesidades. Entonces, para los que tienen esa buena costumbre de anotar, nuestro texto base del día de hoy está en el Salmo 66, desde el versículo 18 al versículo 19. Entonces, así como un anuncio importante, todo esto lo tomamos, los textos bíblicos lo tomamos de la nueva versión internacional, pero lo pueden leer allí en la versión que tengan a la mano. Entonces, como les decíamos, el texto base que vamos a tomar para el día de hoy está en el Salmo 66, desde el versículo 18 al versículo 19. Entonces dice así: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Entonces vamos a entender primeramente qué es esa oración contestada, qué significa una oración contestada. Y veíamos o vemos que una oración contestada es esa respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero es importante aclarar primero, antes de avanzar, que no siempre esa oración contestada tiene que ver con que Dios complazca o diga sí a lo que pedimos, ¿no? Porque muchas veces relacionamos que una oración contestada es Dios está cumpliendo lo que yo le pedí, Dios trae a mi vida eso que pedí, pero realmente no es así. El versículo base que estamos en este momento es Salmo 66, desde el versículo 18 al versículo 19. Amén. Entonces vamos a ver como, digamos, cuatro posibles respuestas o cuatro respuestas que Dios muchas veces puede dar a nuestra vida, a esa oración que hacemos. Amén. Y entonces vamos a ver la primera respuesta, que quizás es la respuesta que más nos gusta y es el sí. Entonces vemos el sí, vemos que Dios muchas veces responde sí, y es porque lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Él. Vemos que veíamos anteriormente en muchos estudios que debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios, y oramos y pedimos, muchas veces entendemos ese sí y Dios responde ese sí, vaya la redundancia, porque nuestro corazón está conforme a la voluntad de Dios. Cuando estábamos estudiando este texto, digamos que veíamos así como un ejemplo general la vida, las oraciones que Pablo hacía hacia la iglesia. Pablo constantemente estaba orando para que la iglesia fuera formada en amor, para que fueran abiertos los ojos del entendimiento de los discípulos, para que hubiera una iglesia madura. Y digamos que vemos a través de la historia la respuesta de Dios a la oración de Pablo, en que la iglesia se ha mantenido desde, desde Jesucristo. Y sabemos que es Jesucristo el que mantiene a la iglesia. Pero vemos como ese sí, cuando vemos, digamos, a Timoteo, cuando vemos que la iglesia en ese tiempo era fortalecida. Entonces es como un ejemplo eh, general, porque sabemos que la voluntad de Pablo estaba sometida a la voluntad de Dios. Entonces era como un sí constante. El segundo, que muchas veces no nos gusta, es ese no. Y no es que Dios literal nos diga no, no te voy a responder esto. Es como ese silencio que perdura por un tiempo y lo asumimos como no, Dios no ha respondido mi oración. Pero en realidad es no, porque quizás esa oración no va conforme a la voluntad del Padre. Entonces veamos con el ejemplo de Pablo, que era conforme a su voluntad. Y vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vemos en la palabra de Dios que la voluntad de nuestro Padre siempre ha sido esa relación, siempre ha sido ese conocimiento de Él, siempre ha sido que
tengamos una relación estrecha con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y cuando viene todo lo contrario, que es una oración que no viene conforme a esa voluntad de Dios, entonces es ahí cuando se ve como ese silencio y es cuando debemos preguntarnos qué estoy orando realmente, qué palabras están saliendo de mi boca. Y como veíamos ayer, no es que sea una oración estructurada, una oración que vaya desde el punto A hasta el punto B, sino que tiene que ser una oración genuina, una oración honesta, una oración sincera que salga de nuestro corazón. Pero también a veces es necesario preguntarnos qué estoy orando. ¿Esto va conforme a la voluntad de mi Padre o es simplemente algo que yo quiero? Amén. Y digamos que para complementar este punto, muchas veces oramos conforme a nuestros deseos, sin conocer los deseos de Dios para nuestras vidas. Es decir, un ejemplo general puede ser, yo estoy estudiando ingeniería ambiental porque digamos que me gusta la ingeniería ambiental, pero sería algo muy loco que yo le pidiera al padre que me diera un trabajo en, no sé, como médico. Entonces digamos que el propósito de Dios para mi vida es la ingeniería ambiental, pero yo me pongo a pedirle a Dios, Padre, yo que dame un empleo como médico, dame un empleo como médico. Y pues sencillamente Dios me va a decir no, porque mi voluntad para ti es que tú seas ingeniero. Y digamos que así aplicado a muchas áreas de nuestras vidas pasa eso. A veces Dios nos contesta no, pero porque no hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver un tercer punto y es cuando Dios dice espera. Y muchas veces Dios nos dice como un no por ahora. O sea, nos dice espera porque todavía necesito trabajar contigo en áreas de tu vida. Todavía necesito formarte para poderte entregar aquello que tú me estás pidiendo. O a veces sencillamente no estamos preparados. Digamos que en mi caso voy a contar una experiencia. Cuando yo tenía alrededor de 14 a 17, 18 años, yo duré todo este tiempo entrenando taekwondo. Cuando fue el primer campeonato de taekwondo, pues yo tenía mucha expectativa. Yo no sabía cómo era un campeonato, qué era un campeonato, quería ver, quería participar. Y digamos que yo no estaba preparado para eso, pero en mí yo quería saber, yo quería experimentar esa experiencia. En ese tiempo me acuerdo mucho que yo era cinturón blanco, llevaba como 6 meses entrenando apenas. Cuando logré convencer a mi papá, porque mi papá decía que yo no estaba preparado, que no me iba a dejar ir, y bueno, logré convencerlo de que me diera la plata para el campeonato. Llegó el día del campeonato y me tocó luchar con una persona que era cinturón verde franja azul. Eso significa, en otras palabras, que esa persona tenía 2 años más de experiencia entrenando que yo. Y en ese torneo me dieron una paliza realmente. Pero digamos que a veces pasa eso. A veces no estamos preparados para asumir ciertas cosas o para aquello que estamos pidiendo. Y Dios por amor nos dice, no, espera, necesitas ser formado antes de recibir aquello. ¿Ok? Entonces es como un ejemplo bastante eh, cotidiano, pero se entiende. O por ejemplo, si yo quisiera aprender a montar moto, o no mentiras, comprar moto, ya nos vamos a montar moto de una. Y yo le digo a Dios, quiero una moto. Y, o a veces pasa, ¿no? Pasa. No sé si han escuchado esos casos de que compran moto pero no saben manejar moto. Entonces se saltaron el proceso de formación para aprender a manejar una moto y se fueron directo a comprar la moto sin saber manejar esa moto. Entonces cuando hablamos de esa espera, puede ser en los aspectos de que necesitamos ser formados, que cierta parte de nuestra vida necesita ser formada para poder recibir eso que estamos pidiendo a Dios, o espera porque aún no es el tiempo correcto, aún no puede llegar eso que estás pidiendo. Amén. Y como último punto de eso que definíamos de que es una oración contestada, vamos a ver que cuando asumimos que es una respuesta que viene de parte de Dios
¿Y a qué nos referimos a esta parte? Y lo vamos a entender un poquito más con un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí personalmente me pasó, por los afanes de la vida estamos allí. Señor, necesito un trabajo, Señor, ese trabajo que sea en estas condiciones, que encuentre estabilidad, que sean buenos jefes, que las relaciones interpersonales se puedan dar de buena manera. Bueno, allí cada uno en lo personal sabe, digamos, si pudieron experimentar esto, saben cómo pidieron a Dios en su corazón ese trabajo específico. Y llevan tanto tiempo desempleados que, ¡pum!, de inmediato llegó una oferta de empleo, te llaman, entrevista, todo sale tan bien, tan perfecto, que inmediatamente te dicen, sí, estás contratado. Cuando entras a ver, resulta que no eran las condiciones que te habían dicho en la entrevista, las relaciones interpersonales son muy pesadas, los jefes son groseros, muchas veces no tienen respeto contigo, entonces te das cuenta como, wow, pero luego no era una respuesta de Dios, esto luego no era el trabajo que Dios me había enviado, y a veces resulta que no. A veces resulta que nuestro mismo afán, nuestra misma presión en medio de esa oración hace que nosotros asumamos algo que muchas veces no viene de parte de Dios. Entonces es aquí cuando es tan importante y es tan relevante la guianza del Espíritu Santo en esas oraciones. Entonces puede ser que oramos pidiendo a Dios ese trabajo y hubo una respuesta, pero de inmediato también debemos haber dicho, Señor, esto realmente viene de parte tuya, este realmente es un trabajo que tú quieres para mí, esta realmente es tu respuesta. Y si tuvimos esa intimidad con Dios, Dios nos va a responder, obviamente también eso, nos va a decir a través de su palabra, no, esto no viene de parte de mí, y aún sí, esto sí viene de parte mía. Por eso cuando decimos que asumimos que es una respuesta de Dios, es porque la constante presión que hicimos nosotros nos lleva a que nosotros mismos nos respondamos creyendo que fue Dios, y no, realmente fuimos nosotros en nuestro afán, en nuestra necesidad, en nuestra desesperación. Digamos que para este punto de cuando asumimos la respuesta de Dios, ¿sí? O debemos aprender también a ser sabios y también aprender a aceptar el no de Dios. Digamos que a veces estamos pidiendo un empleo a Dios, estamos pidiendo y salió el primero, y así como somos constantes para pedir, a veces nos falta ser constantes para pedir la dirección del Espíritu Santo para saber si sí es o no es. Y en el caso de que el Espíritu nos revele que no es, debemos aprender a aceptar ese no. Digamos que a veces es difícil que tú lleves, no sé, un mes, mes y medio buscando trabajo y te aparece una oferta laboral y que el Espíritu Santo te diga no, aún no. Tal vez sea difícil, pero créeme que cuando el Espíritu Santo te diga no, es porque ese trabajo no es de parte de Él y porque Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Sí, tal vez quiere evitar que pasemos por ese proceso en donde si hubiéramos escuchado al Espíritu Santo en el caso del trabajo, nos hubiéramos evitado tal vez recibir regaños sin justificación, groserías, malos tratos. Entonces es más que todo en ese aspecto, quizás es necesario, sí, pedimos en oración a Dios algo y quizás es concedido, pero el mismo Espíritu Santo, el mismo Padre nos confirma nuevamente que eso viene de parte de Él a través de su palabra o a través del consejo de alguien más. Entonces por eso es necesario, así como decía Brian, si somos constantes pidiendo, también seamos constantes esperando esa respuesta y esa confirmación de esa respuesta, porque a veces nuestros propios deseos nos llevan a aceptar algo que ni siquiera Dios tenía pensado, o sea, que ni siquiera Dios había planteado en ese momento, sino que era algo mayor, algo más grande, algo que sí realmente iba a suplir esa necesidad. Uy. Entonces, antes de seguir ahondando en este punto, entonces para los que se han ido conectando, estamos estudiando
un tema que se llama Orando de manera eficaz y tenemos como texto base el Salmo 66 desde el versículo 18 al versículo 19 y estamos viendo como esas respuestas que trae Dios a nuestra vida a través de esa oración. Amén. Bien, vamos a pasar al primer punto del día de hoy y vamos a tomar como texto base Santiago 4, versículo 3. Nuevamente, Santiago capítulo 4, versículo número 3. Este punto hemos querido llamarlo mi actitud hacia el yo puede estar equivocada y ya vamos a enfatizar un poco en eso. Nuevamente el texto base, Santiago 4, versículo 3, en la nueva versión internacional. Si tiene la Reina Valera no hay problema. Entonces dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si vemos desde un versículo anterior, en la parte final dice, no tienen por qué. Entonces, primero, no pedimos, ¿cierto? A veces como que nos guardamos eso y no pedimos o no presentamos nuestras peticiones a Dios, pero a veces pedimos con malas intenciones para satisfacer nuestras. Estamos realizando este estudio, fue bastante interesante que el pastor Charles tocó un punto y es que él dice, es posible orar por cosas correctas pero con motivos incorrectos. Entonces, digamos que en esa parte, cuando nuestra actitud frente al yo se puede enfatizar en tres partes y una de esas es lo que decíamos, podemos orar por cosas correctas pero con motivos incorrectos. Y acá vemos el ejemplo, no sé, vamos a orar por sanidad, por un milagro o porque esas señales de Jesús sean manifestadas a través de nosotros, ¿no? Y entonces la razón por la que oramos es correcta, ¿no? Pero tal vez en nuestro corazón, en nuestro interior, hay una motivación incorrecta. ¿Y cuál puede ser esa motivación incorrecta? Que tal vez las personas nos miren a nosotros, que tal vez las personas digan, wow, ese predicador, ese evangelista, ese misionero, esa persona, cómo hace cosas, cómo sanó, cómo habló, y todo se enfocó en la persona, pero nunca se enfocó en realmente en el Espíritu Santo, en Jesús, quienes fueron los que produjeron realmente ese milagro. Entonces, como decía, la oración que estamos haciendo por sanidad, por milagros, puede estar correcta, pero la motivación, que sea el reconocimiento, que sea la fama, que los demás hablen de mí y no de lo que realmente hizo Jesús, motivación incorrecta. O aún cuando nos sentamos a hablar, no sé, puede ser aquí, Dios también nos lleva como a reconocer en ese momento de intimidad cuál está siendo tu motivación. ¿Estás hablando para en serio enseñar a las otras personas o para que te conozcan, para que te vean a ti? Entonces, entendamos que muchas veces esas oraciones son ineficaces o no son escuchadas porque hay una motivación incorrecta en nuestro corazón, y así como lo decía Santiago, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Bien, digamos que en este punto es bastante importante entregar nuestro corazón a Dios todos los días, examinar nuestro corazón y pedir al Espíritu Santo que sea revelando aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Dice la palabra que el Espíritu es el que escudriña los corazones. Debemos pedir constantemente al Espíritu que revele qué hay en nuestros corazones y qué necesitamos cambiar. Porque no solamente que exponga lo que yo quiero, mis pasiones, sino que, listo, ya el Espíritu reveló que mis motivaciones son incorrectas. Entonces, bien, ahora que hace eso, Padre, en nombre de Jesús, yo entrego mi corazón a ti, entrego estas motivaciones que están incorrectas para que seas tú haciendo tu voluntad en mi corazón. Y es aquí donde retomamos un poquito lo que la oración de Jesús, cuando veíamos el tema de ayer, que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en el cielo como en la tierra. Entonces es aquí donde primero no se trata de nosotros, en este caso, sino de la voluntad del Padre. Como vimos anteriormente, una oración eficaz trae como respuesta cuando va conforme a la voluntad del Padre y no sobre nuestros deseos, no sobre nuestra voluntad, porque muchas veces no solamente es orando por cosas correctas con motivaciones incorrectas, sino porque solamente queremos ser satisfacidos o que solo se cumpla lo que nosotros queremos. Entonces, Señor, deseo esto, Señor, te pido esto, Señor, necesito esto, Señor, quiero una cosa, quiero la otra, pero solo nos enfocamos en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos. Y también Dios está atento a nuestras necesidades. No estamos diciendo con esto que entonces no debemos pedirle a Dios o presentarle a Dios nuestras necesidades. Bien, digamos que para este tema, como decía mi esposa, Dios sí se preocupa por nuestros problemas. Dios está al tanto de lo que necesitamos. El tema es cuando nosotros solamente nos concentramos en lo que necesitamos y empezamos solamente a pedir por eso y no estamos conscientes de la voluntad del Padre o no somos conscientes del Padre muchas veces. Entonces, digamos que acá voy a contar un ejemplo y algo que me pasó. En diciembre tuve una experiencia donde tuve un accidente de tránsito, tuve fractura de radio y se me dislocó la mano, la muñeca izquierda. Digamos que todo eso en el momento de accidente, mientras llegué al hospital, todo fue un proceso. Digamos que en todo ese proceso, la verdad a mí nunca se me pasó por la mente pedir a Dios que me sanara. Digamos que Dios me hubiera podido sanar. Pero en el momento yo simplemente estaba allí cumpliendo con el proceso y eso. Y en ciertos momentos Dios me ponía a adorar. En otros momentos el padre me pedía que orara por otras personas, al igual que mi esposo. Vimos en el momento en que me estaban hospitalizando y todo eso, mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con alguien que había llegado al hospital por sobredosis y gracias a eso esa persona pudo ser libre en ese momento de eso. En mi caso, vimos también cómo una señora fue sanada de un cáncer y cómo el padre, un señor que me estaba colaborando, también fue sanado de una úlcera. Digamos que en el momento yo me hubiera podido concentrar en el problema que tenía en ese momento, que era mi hueso roto y mi muñeca deslocada, pero gracias al Espíritu Santo eh, pude, digamos que, poner la vista en algo más grande que mi dolor, que mi problema, y era en Él, en la voluntad que Él quería hacer en ese momento para con esas tres personas. Entonces, digamos que muchas veces enfocamos nuestra mirada en el problema y no en el Padre. Y cuando aprendemos a depender totalmente del Padre, a que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad del Padre, a veces ni siquiera vemos el problema como me pasó en ese caso. Y y eso nos ayuda a entender que cualquier problema que tengamos comparado con la grandeza y el amor de Dios va a ser pequeño. Entonces es como una invitación a que pese a lo que necesitemos, pese a lo que esté pasando en nuestras vidas, siempre esté nuestra mirada puesta en el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Amén. Listo. Entonces, como veíamos, como primer punto de que pueden ser esos impedimentos para que sea una oración eficaz, entonces veamos que mi actitud hacia el yo puede estar equivocada. Como segundo punto tenemos que mi actitud hacia el pecado puede estar equivocado también. Entonces tenemos como texto base, regresamos nuevamente al Salmo 66 y nos vamos a enfocar en el versículo 18. Entonces, nuevamente, Salmo 66 en el versículo 18. Estamos viendo ya el segundo punto. Y dice así, si en mi corazón no hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí vamos a entrar a hablar de un tema que es bastante fuerte, bastante importante al mismo tiempo, porque puede que llevemos mucho tiempo, no sé,
creyendo en Dios, en Jesús, pero no hayamos entendido la importancia de esto. A veces, muchas veces esas oraciones no son escuchadas y como lo decía David, es porque hemos abrigado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo lo que somos, un pecado. Y a veces puede ser ese pecado favorito, ese pecado que ha sido difícil de dejar, ese pecado que decimos, no, pues tal vez mañana me sea más fácil dejar esto de lado. Y resulta que no es así, resulta que hay una diferencia muy grande entre acobijar el pecado y otra cosa en que somos seres humanos y podemos fallar. Y acá me quiero enfatizar en esta parte en que somos seres humanos, sí, fallamos y lo veamos también con el ejemplo de David. La palabra también nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no porque él fuera perfecto, no porque él fuera el hombre más santo, más bueno, sino porque él cuando fallaba volvía su corazón a Dios. Cuando él fallaba se arrepentía realmente y cambiaba su forma de vivir, cambiaba lo que él era, lo que él había hecho y permitía que Dios trabajara en eso, permitía que Dios transformara ese pecado, transformara eso que había hecho, lo cambiara, lo mejor dicho, quedara completamente en el pasado ese pecado. Entonces, decimos que una cosa es reconocer que fallamos, que tenemos debilidades y que por medio de eso Dios trabaja y ahí es cuando nos volvemos completamente dependientes de Dios. Como decía Brian, sometemos nuestra voluntad a Él, nuestra vida la rendimos completamente a Él y decimos, Señor, trabaja en mi vida porque te necesito, porque cada vez que te conozco más me voy dando cuenta que hay muchas cosas que tengo que dejar de lado y te necesito. Aparte, en esta parte no te metas. Es algo que me agrada hacer, es algo que me gusta hacer y no quiero dejarlo de lado. Aún no estoy listo para dejar eso de lado. Entonces es aquí donde es necesario tener en cuenta esa diferencia, ¿no? O sea, una cosa es fallar y arrepentirse y otra cosa es, como decía David, abrigar ese pecado, seguir conviviendo con ese pecado y no permitir que Dios lo transforme. El pecado trae consigo muerte. ¿Y qué es esa muerte? Separación de Dios. Entonces, aquí nos pasa y estudiando esto nos dábamos cuenta que cuando uno comete ese pecado, muchas veces el enemigo toma autoridad en ese momento y empieza a invadir nuestra mente. Y empieza a decir, ¿cómo te vas a acercar a Dios si hiciste eso? Si no eres completamente vas a acercar a Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si mira, fallaste, tienes una mancha? Y entonces el enemigo empieza a invadir nuestro pensamiento y toma autoridad de eso para que nosotros nos alejemos más, para que aparte de que el pecado nos separa, nosotros mismos nos vayamos alejando. Entonces no se trata de que Dios no escuche nuestra oración, sino que ese mismo pecado trajo un distanciamiento. Entonces por eso recalcamos que es tan importante arrepentirnos y otra cosa es permitir que convivamos todos los días con ese pecado sin que nuestra mente que no está bien, que no... Bien, digamos que este tema es bastante importante porque a veces queremos ver, no sé, la provisión de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, y hay un pecado oculto, decía mi esposa, acobijamos un pecado y ese pecado le da una autoridad legal al enemigo para actuar en nuestras vidas. Eh, entonces es como decía mi esposa, podemos caer, pero arrepentirnos y volver a los brazos de amor del Padre. A estar constantemente haciendo lo que a él no le gusta, aún sabe que digamos que para este tema también, mientras estudiamos, recordábamos algo y es
el pecado. A pecar, digamos. Pero eso pasa porque enfocada donde no es. Cuando enfocamos, entendemos que Dios está con nosotros todo el tiempo y a través de la oración empezamos a entablar esa confianza con Dios. Estamos en el trabajo, Padre, digamos en mi caso que soy mensajero, Padre, tengo que ir, Padre, después tengo que ir a tal lado, involucrar a Dios en nuestra vida cotidiana, empezamos a ser más conscientes de la presencia. Inconscientemente estamos dejando el pecado de lado y el pecado deja de ser parte de nuestras vidas porque empezamos a permitir que sea Dios obrando a través de nosotros y trabajando en todas las áreas de nuestra vida. Es tan importante esa verdadera comunicación como aprendíamos al principio de esta serie. En la primera enseñanza aprendíamos que una verdadera comunicación es relaciones, ¿no? Entonces, esa verdadera comunicación nos lleva a que andemos allí pegaditos de Dios y nos estemos comunicando constantemente con Dios. Y a medida que lo vamos conociendo, de lo que le agrada y lo que no le agrada, y como esposo nos volvemos más conscientes de Él en nuestra vida que el mismo pecado. Eso se vuelve ya algo natural. No sé, es como cuando tú vas conociendo, es que llega un punto en que sabes que si haces esto, si dices esto, la puedes lastimar. Entonces es eso mismo. No es tanto que todos los días vivamos pensando voy a fallar, sino voy tan pegado de Dios que sus acciones ya se vuelven mis acciones y lo que yo soy se va menguando y se va convirtiendo más es Jesús a través de mí. Como vemos en el título del estudio se llama acercándonos al corazón de Dios. ¿Cómo? Viajando. Viajando al corazón de Dios, perdón. Eh, y es eso, es empezar a intimar tanto con Dios que ya conozcamos que, que a Él no le agradan. Digamos que la Biblia dice que no es santo. Perdón. Y es empezar a tener esa comunión tan genuina con el Espíritu Santo que si yo digo, no, esto realmente no voy y hago otra cosa. Y así, o sea, empezar a asumir conscientes de la presencia de Dios en todo momento, en toda decisión que tomemos. Y creo que esto lo podemos ligar un poquito, que es mi actitud hacia la obediencia puede estar equivocada o hacia la sumisión. Y acá vamos a tomar como texto base lo que está en Juan 3:22. También lo tomamos en una versión internacional y dice Primera Juan 3:22. Dice, recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Bien, entonces digamos que aquí vemos en Juan una confianza, una fe anteriormente, una fe tan genuina que se convertía en una confianza donde eh, si pedía algo al Padre, el Padre le iba a responder porque Juan entendió que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Entonces, la voluntad estaba sujeta a la voluntad del Padre. Entonces, en una confianza tal que llegó a escribir que si el Padre no lo iba a dar, que obedecíamos sus mandamientos y hacíamos lo que a él le agradaba. Es decir, Juan entendía que ya no era él, sino que era Jesús viviendo a través de él y haciendo lo que le agradaba al Padre, actuando según los mandamientos.
Padre y entendamos que los mandamientos del Padre es amarlo a Él, prójimo. No hay mayor mandamiento que este, nos enseñaba Jesús. Entonces, es entender la voluntad de Dios en nuestras vidas y actuar conforme a la voluntad de Él. Y también el pastor Charles tomaba un punto muy importante y hablamos acerca de esa obediencia, es rendirnos completamente a Dios. Y no solamente en los tiempos en que lo necesito, entonces Señor, ven conmigo. En este tiempo sí puedes compartir conmigo, si te dejo entrar a mi vida, si permito que me aconsejes. No sé, compartas conmigo. Pero mañana sábado no permito que compartas conmigo porque pues es sábado, voy a salir con no sé lo que vaya a hacer, entonces prefiero que estés. Cuando en realidad no es así, Dios está ahí en todo tiempo, en todo lugar. Y entonces cuando hablamos de obediencia no es solamente por partes, por eso decimos que a veces tomamos la obediencia de manera equivocada. Porque Dios en ciertos aspectos, pero en otros aspectos. Si esto no me beneficia, ¿para qué obedecerlo? ¿Para qué hacerlo? Entonces, a veces esa oración no es respondida por eso, porque, y como decía Juan, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y cuando no lo hacemos, entonces es posible que Dios no responda en ese momento hasta que nosotros no entendamos que es una vida de constante obediencia, es una vida de constante unión con el Padre que, como decíamos anteriormente, sea tan natural el orar o permitir que Cristo ore en nuestras vidas que ya nos vamos volviendo más conscientes de Cristo en nuestras vidas que de nuestras fallas. Pero como decíamos, no es solamente un 50% obedezco en esto, pero este 50% no lo obedezco porque como no me beneficia, lo hago, no. Es obedecer 100%, rendirnos a Dios por completo, el 100% de nuestra vida. Anteriores, en estudios anteriores, es ir a, como digamos al principio, dejar de un lado solo lo que yo quiero para que sea siempre Cristo, siempre Cristo. Y creo que nos estás llevando a eso. El hecho de viajar al corazón de Dios es empezar a vivir como Jesús quiere que vivamos, porque Él es el que trae revelación del corazón del Padre. Entonces cuando hablamos de que entendemos muchas veces ese concepto de obediencia es porque cuando queremos lo obedecemos, cuando queremos no. Y en realidad no es así. Es seguir siempre sus mandamientos y no es solamente sino porque a medida que vamos conociendo más al Padre, como decíamos, más vamos aprendiendo que le agrada, que no le agrada, más vamos conociendo su corazón, más vamos entendiendo por qué la razón de diversas situaciones, más vamos entendiendo su voluntad para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean, de nuestra familia, amigos, personas externas. Entonces, en este punto es obedecer a Dios por completo, pero no volviéndonos una vida de religiosidad en la que yo cumplo porque temo a que Dios me castigue o yo cumplo porque temo a que Dios no me responda, ¿no? Sino que por ese mismo amor, por ese mismo unión que tenemos con Cristo, empezamos a responder a eso, empezamos a ser más conscientes de Jesús viviendo en nosotros que, que de las demás cosas. Entonces digamos que en este tercer punto mi actitud hacia la obediencia puede ser equivocada. En esta ocasión vemos la respuesta del Padre como espera. No es un sí, tampoco es un no, sino una espera. Todavía tienes un área de tu vida en la que necesito trabajar. Todavía tienes un área de tu vida en la cual no has permitido que yo trabaje y todavía hay cosas en ti que debo cambiar antes de entregarte las cosas que me estás pidiendo.
Entonces digamos que en este punto debemos, como decía mi esposa, someter todas las áreas de nuestra vida, y todas son todas, a la obediencia en Cristo. Amén. Y ya como para terminar, entonces vemos este último punto, pero pues antes de eso vamos a hacer un recorderis rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces vimos en primera instancia que definíamos como esa oración contestada y ese tipo de respuestas que Dios puede traer a esa oración, que es esa oración eficaz. ¿Y qué tipos de impedimentos hay que no permiten que esa oración sea escuchada o que sea eficaz? Entonces veíamos como primero nuestra actitud al yo puede estar equivocada. Como segundo punto, nuestra actitud hacia el pecado puede estar equivocada también. Como tercer punto vimos nuestra actitud hacia la obediencia también es a veces errónea. Y como último punto tenemos que Mi actitud, mi actitud o mi relación con las demás personas también puede estar equivocada. Entonces, digamos, vamos a tomar varios textos para corroborar lo que estamos diciendo. El primer texto está en Primera de Pedro 3, verso 7, para los que quieran anotar. Digamos que vamos a dar las citas y las leemos acá. Primera está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El segundo texto es Mateo 5, versos 23 y verso 24. Y el tercer texto está en Primera de Juan 4:20. Entonces, nuevamente, Primera de Pedro 3:7, Mateo 5:23, 24 y Primera de Juan 4:20. Como decíamos al comienzo, todas las tomamos de la nueva versión internacional. Entonces, dice Primera de Pedro 3:7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Mateo 5:23 dice: Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, bien, digamos que estas tres citas, cuando estábamos haciendo el estudio, veíamos algo interesante, y es primero, en Primera de Pedro, ahora está acerca de una vida conyugal. Entonces dice que si tenemos algo con nuestra pareja, debemos solucionarlo antes de orar. Y digamos que también aprendimos a través de esto la relación de hogar. Entonces, si tú tienes algo en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu primo, en tu familia, y quieres orar, es necesario que primero entres bueno, Restablezcas o... es necesario restablecer esas relaciones y ir ante la presencia de Dios. También, Digamos que como manera personal, un ejemplo de esto, o no tanto un ejemplo, sino que en realidad uno se da cuenta que cuando uno no está bien con las demás personas, como que hay un conflicto más en nuestro interior, no tanto de parte de Dios, sino más en nuestro interior, que, que no nos permite como entrar en ese momento de oración y que también como que impide que una oración sea eficaz. Y es algo que nos pasa como personalmente. Cuando estamos preparando
yo creo que no sé si es tal vez nuestro entendimiento humano o tal vez porque somos un poco diferentes, entonces a veces no concordamos en las ideas, ¿no? No sé. Y llega un momento en que como que al no concordar ya empezamos a discutir. Y entonces queremos seguir preparando la charla o queremos entrar en un momento de oración y como que hay algo en nuestro corazón y no nos permite, no podemos, o sea, por más que queremos, no hay palabras, ya no salen, no fluyen, digamos, las ideas para preparar los temas o no fluyen las palabras para entrar en ese tiempo de oración, entonces cada uno como que se aparta, respira y habla acerca y lo vimos anterior, lo vemos más adelante y es ese perdonar. Entonces volvemos, entablamos una conversación, miramos qué era lo que estaba pasando, nos pedimos perdón en ese momento y como que otra vez todo empieza a fluir, todo empieza a salir por sí solo y así mismo pasa en la oración. Podemos entrar tranquilamente en ese momento de oración. Entonces cuando aquí en Pedro habla de eso es porque como que nos cargamos emocionalmente y espiritualmente y nos impedimos a nosotros mismos entrar como con esa libertad para orar. Entonces aquí cuando se hace necesario para poder entrar también en esa comunión. Y creo que ayer lo veíamos también con el Padre Nuestro, ¿no? Él dice que perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Entonces es primero restablecer esa relación, en este caso como decíamos a nivel conyugal o a nivel en el hogar, para luego poder entrar también en ese tiempo de intimidad con el Padre. Bueno, digamos que acá es importante el tema de pedir perdón y perdonar, porque cuando hay una carga, hay algún problema, algún conflicto que no hemos resuelto, dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Digamos que esto lo hablamos, como decía mi esposa, de manera personal, porque lo hemos vivido y estamos preparando la charla y tal, y de un momento a otro como que empezamos a chocar y, y en ese momento dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces ya como que todo no fluye, como que, no sé, pasa algo, como que ya no salen palabras, ya no llegan pensamientos. Y es porque cuando permitimos que la ofensa o no llamemos tanto ofensa, sino cuando no entregamos eso a Dios, difícilmente vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces a veces pasa que hay personas que dicen, no, yo llevo orando tanto tiempo por esto y Dios no ha respondido. Y uno les pregunta, ¿y cómo va tu matrimonio? ¿O cómo vas con tu familia? No, pues dejé hablar con mi familia hace 8 meses porque pasó tal cosa. ¿Y hace cuánto estás pidiendo a Dios eso? No, hace 8 meses. Ah, ok. Entonces entendemos cuál es la raíz del problema y es que por culpa de por esa falta de perdón, dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo y se apartó. Entonces es eso, estar dispuesto siempre a perdonar y a pedir perdón. Y que creo que ya en Mateo 5:23 y 1 Juan 4:20 ya habla, es esto mismo, pero a nivel, digamos, de nuestras amistades, de las personas externas, de las personas que conocemos, como compañeros de trabajo o compañeros de estudio. Y es cuando nuestras relaciones interpersonales no están tampoco alineadas a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es que andemos en amor, que amemos, que perdonemos, es difícil que nuestras oraciones sean escuchadas. Por lo que decía Brian, dejamos de escuchar al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo para pedir también en oración y empezamos a no ver esa respuesta. Porque en realidad nosotros nos alejamos, impedimos que esas relaciones se restablecieran, impedimos que Dios trabajara en ese momento
y no pudimos tampoco ver entonces la respuesta de Dios es aquí, que es tan importante restablecer esas relaciones. Y como también lo decía, como lo decía Mateo, perdonar para que también nosotros podamos ser perdonados. Bien, hay un texto que no teníamos en la estructura y vamos a ir allí, vamos a Hebreos 12, verso 15, en la Reina Valera 1960. Nuevamente, Hebreos 12, verso 15. Bien, dice, mirar bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Digamos que debemos siempre analizar nuestro corazón constantemente. No es que por la mañana examino mi corazón y a lo largo del día pasan cosas y dejo de examinar mi corazón. No, es constantemente, como decíamos anteriormente, constantemente estar hablando con Dios y entregando todo a Dios. Asimismo, examinar nuestro corazón, como dice la palabra, no dejando que ninguna raíz de amargura entre a nuestro corazón y por causa de eso empieza a brotar algo en nuestro corazón que nos impida alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ya, pues finalmente entendemos que, o más que todo es reflexionar en este tiempo y pensar, bueno, esta oración, ¿por qué no fue respondida? ¿Cuál fue la motivación de mi corazón? ¿Estuvo completamente alineada a la voluntad de Dios? ¿O había una raíz de amargura en mi corazón? ¿O qué pasó ahí? Porque realmente no se respondió esa oración. ¿O qué pasó allí o qué está pasando en este momento que no me permite ver esa respuesta de Dios? O tal vez estamos en ese tiempo en el que Dios nos dice, espera, aún no es el tiempo. Entonces, en este momento Dios nos lleva como a esa reflexión y a ese momento que siempre debe terminar así es reunirnos allá en intimidad con Dios y como dice, orando siempre en lo secreto para que podamos entender realmente si estamos alineados a la voluntad de Dios, si realmente nuestras oraciones no las queremos solo para nuestro beneficio o para que nos reconozcan, sino que realmente nacen del corazón de Dios. Y este último estudio de esta cartilla nos quiere llevar a eso, entender ese propósito de la oración desde un principio, entender que es una comunicación constante, un relacionamiento constante y también entender que lo que hay en nuestro corazón también es importante en el sentido de que todo siempre debe depender de lo que hay en el corazón de Dios, todo siempre debe depender de lo que hay en su palabra, todo siempre debe depender de esa relación íntima que tenemos con Dios. Como decíamos, entre más conocemos a esa persona, más sabemos qué le agrada, qué no le agrada, qué lo pone feliz, qué haría él en nuestro caso, qué decisión tomaría él. Entonces, viajando al corazón de Dios es seguirnos relacionando con él, seguirlo conociendo, pero ya más eh, interiormente, más profundamente, conociendo cada vez más lo que Dios en su palabra dice acerca de cada uno de nosotros. Y digamos que con respecto a este último punto de las relaciones con los demás, esas ofensas, es importante cuando lleguen esos recuerdos, esos pensamientos, a veces es necesario parar las actividades que estemos haciendo, si se pueden parar, valga la redundancia, y, y pedir perdón a Dios y pedir perdón a la otra persona. Y de esa manera empezamos nuevamente a caminar en armonía con Dios. Digo si se puede porque pues si tú estás manejando alguna máquina pesada o cosas así, pues
Si puedes, pues apaga la máquina y pide perdón, porque no te vas a accidentar por causa de eso. Pero es necesario que detengamos lo que estemos pensando en ese momento, soltar esa carga y pedir perdón. Y así nuevamente vamos a entrar como en esa armonía con Dios y vamos a empezar a fluir nuevamente en el Espíritu Santo. Otra cosa es, digamos, tal vez las personas digan, no, pero es que siempre me lastiman por ese lado, siempre me lastiman por ese lado. Recordemos que la palabra Jesús nos lo dijo, que debemos perdonar hasta 70 veces 7. Y algo que también por experiencia hemos conocido y es que cuando aprendemos a soltar esas cargas ante Dios es más fácil perdonar. Cuando perdonamos la primera vez, tal vez es como difícil porque el enemigo intenta ahí como dar argumentos y argumentos, pero decidimos soltar eso y entregarlo a las manos de Dios y perdonamos. Cuando en una próxima ofensa ya sabemos, ya empezamos a conocer lo que Dios hace a través de ese perdón y ya la segunda es como más fácil perdonar y así sucesivamente hasta que lleguemos al punto de que perdonar sea algo tan natural en nosotros que sencillamente pasó algo y vamos a estar en una comunión tan íntima, tan estrecha con Dios que simplemente, Padre, lo entrego a ti, perdono a esta persona y acepto también su perdón. Y va a ser como cada vez más fácil, pero por causa de eso, por causa de la misma intimidad con Dios y por causa de que rendimos nuestra voluntad constantemente a Dios. Y bueno, digamos que eso era todo por el día de hoy. Queremos terminar orando y bueno, amado Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que nos das el día de hoy. Gracias, amado Padre, porque entendemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias porque entendemos que la oración es un diálogo constante contigo, que la oración no es una lista de peticiones, sino que se trata acerca de entablar una relación personal contigo. Gracias porque entendemos a través de la oración que tenemos intimidad contigo, donde tú conoces nuestro corazón, donde también conocemos tu corazón. Gracias, Señor, porque a través de la oración tú nos revelas el carácter de Jesucristo y somos formados conforme a tu voluntad. Somos formados diariamente, constantemente, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sabemos que en este momento no somos perfectos, pero somos perfeccionados cada día en tu amor, en tu presencia, en esa oración constante contigo, en esa comunión íntima contigo. Entendemos, Señor, que cuando somos conscientes de tu presencia, todos nuestros problemas, por grandes que parezcan, son diminutos al lado de tu gran amor, Padre amado. Gracias por lo que has querido enseñar el día de hoy. Gracias, Señor, porque tal vez muchas personas escucharon este mensaje, pero va a seguir siendo revelado a sus vidas a través de esta semana. Te damos muchas gracias, Señor, por el tema que vamos a iniciar el día de mañana. Sabemos que así como este tema y estos temas que hemos trabajado han sido bendición, seguirán siendo bendición para este tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que más que un tiempo de descanso, este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo de edificación, Padre amado. Gracias, Señor, porque entendemos que en el amor, Señor, somos edificados unos a otros, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos edificas, Señor, a través de la revelación que traes a otros hermanos, Señor. Gracias, amado Padre. Pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, seas tú guardando nuestros sueños, guardando nuestros pensamientos y que si hay alguna carga podamos entregarla a ti, Señor, y poder entablar una relación de paz y armonía contigo y con los hermanos que nos rodean, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Como les decíamos, mañana iniciamos otra clase, entonces están cordialmente invitados a que se conecten con Casas del Artesano desde las 7:30 de la noche.
También les extendemos la invitación para que se conecten a este tiempo de oración que se está haciendo todos los días. Mañana nos vemos desde las 7:30 de la mañana con la congregación Jerusalén Herencia Eterna. Sabemos que también este ha sido un tiempo bueno en Dios, entonces para que a las 7 de la mañana, sí, para que se conecten y no se pierdan tampoco de este tiempo, amén. Entonces los queremos mucho y esperamos que se encuentren muy bien. Y digamos que eso fue todo por el día de hoy. De parte de Casas de Artesano, les amamos mucho. Dios también los ama. Y esperemos que confío en mi corazón que esta palabra va a ser de edificación para sus vidas. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto y hasta luego. Chao.